Bienvenida, un abrazo para Gracias. ti. Gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, nosotras estamos entregándote a ti que estás viendo este live, una serie en esta ocasión de 6 capítulos para tocar muy por encima el tema de aprender a bailar con la sombra. Pero para poder aprender, primero tú debes tomar la decisión de aprender a bailar con la sombra. O tomar la decisión de aprender sobre qué es la sombra. Y para eso estamos aquí. La semana pasada estuvimos hablando de eso. ¿Qué es la sombra? ¿Para qué me sirve? ¿Es algo que solo me pasa a mí o nos pasa a todas, a todos? Y hoy vamos a estar tocando un tema que suele generar bastante inquietud y que es una pregunta que nos hacen una y otra vez. Es que yo soy positiva, pero no veo los cambios. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a desmitificar esta idea del positivismo. Eh, vamos no, tú vas a explicarnos qué significa todo esto. Porque si tenemos pensamientos positivos, leemos frases positivas, hacemos declaraciones positivas y hacemos todo lo positivo que podamos, no vemos los cambios que realmente queremos ver en nuestra vida? Bienvenida, cuéntanos. Gracias, un abrazo. Besitos a todas, gracias por conectarse. Y parte lo que dijiste, Lady, la disponibilidad, eso es lo más importante, esa disposición de nosotros de decir quiero entender, quiero ver más y quiero entender lo que está pasando y sí, me va a permitir este crecimiento. Eso es como el requisito número uno. Después vamos aprendiendo a bailar y a entender y ver lo que la realidad nos dice, pero esa disponibilidad la tenemos que hacer. Porque, y aquí vamos a este tema, porque muchas veces todas queremos los cambios, todas queremos una vida fabulosa, todas queremos fluir en la vida, todas queremos relaciones chéveres, o sea, yo no creo que nadie conscientemente quiera estar enfermo, vivir en carencia, o sea, estar en soledad, eso en nuestro consciente no. Ahora tenemos una programación importantísima que sí nos lleva a la batuta, a vivir esas realidades. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas es que qué maravilla ser optimista, qué maravilla ser positivos. Es un paso importantísimo porque si nos quedamos obviamente en la negatividad y vemos todo lo que va, tú sabes, o sea, todo lo malo que pasa en el mundo o todas las posibles, tú sabes, opciones de que vaya a salir mal algo, por supuesto lo estamos activando, o sea, hay una energía que está ahí en ese espacio diciendo, bueno, solo veo ese lado. Entonces, no, por supuesto tenemos que transicionar a eso, pero no es suficiente. O sea, sí, es un paso maravilloso, inclusive un paso en apreciación. Si tú puedes entrar en una apreciación diaria en tu vida, en la cotidianidad, en el café que te estás tomando, en el paseo que estás dando, en la caricia que estás teniendo con tus hijos, cada una de esas nos permite entrar a un espacio de vibración importantísimo, o sea, donde tú estás más alto, estás vibrando ahí, pero no es suficiente para tú decir se me van a hacer los cambios radicales en mi vida si no empezamos a entender qué es lo que está pasando. Entonces el punto es ese, caemos en un falso positivismo, esto va a pasar o esto, ay Dios, esto alguien lo va a resolver, porque obviamente cuando estamos tan en ese optimismo, sí, 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 lo va a tener, lo va a tener, lo va a tener. Fíjate que si tú te ves, escúchense ustedes, cuando empiezan a hacer eso y empiezan a repetir, sobre todo las afirmaciones, lo tengo, y es mío, y es mío, y es mío, realmente cómo estás vibrando. Muchas veces se vibra en la carencia de eso, te estás convenciendo, estás tratando de compensar ese vacío, eso que tú no crees, esa carencia. Entonces, en algún momento esperas que como que se cambien los circuitos y entonces yo ya lo entendí. Entonces, cada vez que estamos inclusive haciendo una afirmación positiva, muchas veces nos estamos alejando de ese deseo, porque estamos vibrando en el miedo de no tenerlo, en el miedo de que eso no pase. Entonces, casi que es mejor
dependiendo de la intensidad de lo que tú sientas, casi que es mejor ni siquiera pensar en ese deseo. Fíjate qué absurdo, o sea, es como lo opuesto que yo pudiera decirte de lo que hemos escuchado hasta ahora. No, tú piensas y afirma y eso. Claro, en la velocidad que antes íbamos, eso funcionaba, porque todo iba muy lentamente, porque el plano energético era lo más importante y era lo que podíamos acceder. Pero ahorita vamos muy velozmente, entonces, aunque funcione el plano energético, ya hay muchas más cosas que podemos acceder y podemos hacer unos cambios muy radicalmente. En cambio, si no, nos quedamos muy lentamente esperando a ver si pasa el cambio. Entonces, ese es el punto más importante. A mí me encanta porque has resumido perfectamente todo lo que engloba esta confusión. Ves que no hablamos de errores, vamos a hablar de confusión. Exacto. Y también me gusta mucho que digas antes servía, porque se trata de eso, no de venir a criticar, a quejarnos, a juzgar, sino a reconocer que en estos tiempos tenemos una nueva información, tenemos acceso a, a una nueva información que es indispensable, no tanto para sobrevivir, sino para evolucionar, para aprender a vivir adaptándonos a esta era y además evolucionar. Entonces, de eso se trata, actualizarnos constantemente y tener el valor de transformar estos paradigmas, transformar estas formas que tenemos de vivir, de ver la vida. Y mira Y me este encanta, ejemplo, así, sí, claro, sí, dale. perdón, ahorita que estás diciendo eso, no es una cuestión de que si fue malo o eso no funcionó, no, pero las herramientas que un niño tiene para aprender a leer no son las mismas, quizás son hasta los mismos principios cuando aprendemos varios idiomas. Entonces, claro, o sea, en ese nivel que estábamos nosotros de entendimiento, éramos niños aprendiendo a leer. Entonces se requiere una velocidad, se requiere una metodología y eso. Pero ya estamos en un espacio donde ya sabemos no solo leer, sino interpretar. Entonces ya podemos hablar otros idiomas. Entonces necesitamos otro tipo de herramientas. Es simplemente eso, no es desechar lo de antes, no, funciona y funciona todavía. Solo que, claro, hay tantas herramientas ahora para permitirnos esos cambios que nosotros requerimos, solo que la gran diferencia es o seguimos siendo niñas, niños en general, porque estamos aquí más mujeres, niñas, esperando que se nos resuelvan las cosas y esperando por el milagro, o tomamos esa parte nuestra creadora, que suena maravillosa, pero con eso también trae mucha responsabilidad, ¿no? Es porque ahora eres, Claro, o sea, vamos a decirlo así, o sea, ahora eres tú la que tiene que gestirse, la que tiene que sanar, la que tiene que ver todas esas partes. Entonces, una vez que podamos reconocer eso, entonces, claro, ahí viene y sale toda nuestra esencia. Entonces, es eso. Entonces, en el quedarnos en esa interpretación de nada más las palabras, además, ni siquiera son las palabras lo importante. Es como lo que dije, cómo vibramos, lo que sentimos realmente. Entonces, somos dos extremos. Lo que queremos y el miedo a no tenerlo. Y si no lo tenemos, por lo general, es que vibramos más en esto, si no ya estuviéramos viviendo acá, si no ya estuviéramos, tú sabes, en la claro. maldita adquirida. O sea, entonces esa es una realidad, ya estuviéramos en este lado. Entonces, como no lo tenemos, seguramente lanzamos más para acá. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a activar y pensar positivo, pero en ese espacio, lo que estamos es reforzando, sin quererlo, ojo, sin quererlo, por supuesto, estos espacios, en esta vibración que estamos. Entonces, lo que tenemos que entender es, ¿por qué yo no puedo? Si eso es para mí importante, de repente para ti no son las Maldivas, de repente para ti es una familia, de repente, ¿entiendes? Vamos a tal. Entonces, si yo no estoy manifestando esto, si no está en mi realidad ahorita, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué parte en mí no me está permitiendo ver esto? ¿Qué parte en mí no está generando esta realidad? ¿Qué parte en mí se está bloqueada? Entonces ahí viene una cantidad
de procesos de sanación y hay tantas terapias disponibles hoy en día, pero esa disponibilidad de la que hablamos es ahí, dice, ok, déjame entonces ahora sí puedo ver qué está pasando. Y en ese ampliar nuestra percepción empiezan las tomas de conciencia, que es donde realmente podemos ver los cambios. La realidad empieza a responder diferente una vez que nosotros nos damos cuenta que, uy, esto se generó por esto, déjame trabajarlo y entenderlo. Entonces, en esa acción coherente nuestra, una vez que tenemos la toma de conciencia, este, porque una cosa es la toma de conciencia, pero también te puedes quedar ahí todavía en tus miedos, entender de dónde vino y no hacer nada al respecto. Pero si hacemos, si está la toma de conciencia y actuamos coherentemente, uy, ahí sí viene, como diría, se mueven las montañas. Ahí sí la realidad empieza a trabajar de una manera, inclusive a una velocidad tan veloz que nosotras mismas quizás no estamos listas para eso y tenemos que irnos ajustando al proceso. Pero eso es mucho mejor que sentarnos a esperar como, bueno, espero que Claro, pase. es que has dicho cosas súper interesantes y aquí volvemos a nuestro resumen favorito. Pensar en grande, actuar pequeño. Porque como dije al principio de este live, nosotras estamos tocando muy por encima estos temas. En este punto contigo, el de la sombra y estos 6 puntos que sacamos de la sombra y las preguntas que más nos hacen. Pero es eso, superficial, por encima. Entonces, si tú te crees o te asumes como una mujer positiva, porque dices frases, porque te quieres convencer constantemente, voy a poner un ejemplo pequeño, que parece pequeño. Una amiga me pregunta, ok, pero ¿cómo hago para conectar con otras personas si yo me siento desconectada, pero del mundo completamente? Estoy, estoy tratando de ser positiva. No, me dijo, yo soy positiva. Yo soy positiva, Exacto, la frase. pero me siento desconectada. Entonces ahí es donde está la conchita de mango. Claro, Ahí es donde está la confusión. Porque ser positiva, ser optimista, no quiere decir que te vas a creer que todo es perfecto, bueno, todo es perfecto, pero que todo es sin dolor, que todo es alegre. No, vas a creer que tienes que estar feliz todo el tiempo, sonriendo todo el tiempo, aunque te duele una muela. Y no se claro. trata de eso. Se trata de que, aunque estás pasando roncha, aunque no tienes respuestas, tú confías. Aunque estás triste, aunque estás herida o te Claro. sientes herida, estás molesta, estás decepcionada, la voz en tu interior se calma dentro de la Claro, tormenta y decide, voy a confiar. Es muy diferente, o yo confío, es muy diferente a espero que las cosas se arreglen, que es lo que tú decías. claro, Porque entonces, exacto. ese falso positivo, como tú lo llamas, son las expectativas. Y mi maestra Jimena Duque Valencia y mi maestra Vanina han dicho 1 millón de veces, la expectativa es la raíz del sufrimiento, del dolor. Porque no se trata Cierto, de qué estar frase. esperando que. Entonces, por eso insisto en que lo que estamos hablando es muy superficial y si este tema te llama la atención, entonces es hora de pensarlo en grande, pero actuar pequeño. Actuar pequeño es un paso, otro paso hacia lo profundo. Claro, Y ahí entonces es donde realmente empieza, empiezas a generar los cambios, porque los cambios los vas a generar tú, los cambios los voy a generar yo, no vienen de afuera. Parece que vienen de afuera, pero realmente los cambios empiezan a suceder desde el momento que tomamos la decisión de yo decido claro. detenerme un momento a descubrir realmente qué quiero para mi vida. Porque claro, podemos que, tú hablabas ahorita, no, mira,
Si ya estuviera vibrando aquí como quiero, estaría ya ajá, en la playa, tomándome un daiquiri, de vacaciones, el otro lado del mundo, lo que sea, ¿no? Pero eh, de repente tú dices eso y yo te estoy escuchando y mi mente programada, domesticada, que quiere encajar, que quiere aprobación, que quiere eh, ser tomada en cuenta por ti, Claro. dice, entonces eso es lo que yo tengo que hacer también. Sí, lo voy a lograr, me veo en la playa. Entonces empezamos a hacer visualizaciones. Exacto, metas que no son nuestras. Exactamente. Sí, claro. Entonces, aquí, fíjate que voy a tocar un tema que puede ser irritante, pero la gran mayoría de libros, cursos, programas a los que nosotras, las latinas o las mujeres de habla hispana, hemos tenido acceso, han sido escritos por hombres, para hombres, con visión de hombres, con metas de hombres. Y Ujú. aunque hay muchos escritos por mujeres, cuando tú ya has empezado ese camino de equilibrio entre lo femenino y lo masculino, vuelves a leer esos libros y te das cuenta que aunque las autoras son mujeres, tienen Tienen mucho masculino. claro, es No muy, está mal, no en está ese mal. lado la meta de la tal, totalmente, eso es cierto. Claro, no está mal, está incompleto, porque falta la sensibilidad de la parte femenina y es lo que nosotras tenemos, pero por naturaleza, solo que, No, no sobra. claro, claro, pero nos sobra, pero la programación, la domesticación, las creencias limitantes, las etiquetas, Ujú, que mañana vamos a estar hablando de etiquetas con Vanina, ujú. nos llevaron a construirnos un personaje, un disfraz, una armadura que no es nuestra, que no somos nosotras. Entonces, por Claro. eso, una cosa es lo que tú piensas, sientes, lo que sueñas cuando nadie te ve, ese deseo verdadero, que ni tú misma te atreves a contarlo o a Que es, escribirlo. que ese es el llamado del alma. Ese es el alma diciéndote esto Es es lo que aquí, tú viniste a hacer, esto es lo que tú claro. quieres experimentar. Entonces, en ese llamado, si logramos sentir ese fuego interno que hace que nos da cosquillitas en el estómago solo de pensarlo, o como tú dices, casi inconcebible, pero es eso como, uy, si esto pasara fuese maravilloso. Entonces, eso es como si nosotros hacemos esas tomas de conciencia, vamos sanando esas heridas que no atendidas, las podemos ver, podemos bailar con nuestra sombra este, y atender eso, uy, la vida empieza a desplegarse de una manera para que tú llegues a eso, porque es que la vida entera está aquí apoyándote para eso, esa es la realidad, lo quiere. Ahora, si nosotros no lo permitimos, nos bloqueamos, bueno, no importa, en la próxima, o sea, y en la próxima, o sea, para el inconsciente y para la vida como es eterna, no importa. No, entonces eso es importantísimo porque a veces en el falso positivismo también caemos en ese espacio. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, bueno, no fue ahorita, era por algo mejor, no sé qué. No, claro, es cierto, ojo, todas esas cosas tienen sus rasgos de verdad, pero tienen mucho de conformidad también. Es como, bueno, si no pasó, eso es que no te tocaba y ya está, cónchale, porque, pero de repente era porque es más fácil evadir o trabajar y entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué tal si lo entendemos? ¿Qué tal? Por supuesto, todo tiene propósito en esta vida, cada una de las situaciones que vivimos hay un para qué, de qué se vive. Entonces, pero una vez entendido eso, la realidad también va a responder diferente, tú respondes diferente y la realidad te responde. Entonces ahí es donde empieza esta danza en fluidez. En aprendizaje siempre, no en color de rosa como tú dijiste. Y fíjate que cuando dije lo de Maldivas y dije, bueno, pero de repente para ti es tener familia. Entonces es muy claro Mm, definir qué es lo importante para cada una precisamente y sí, que eso sea nuestro faro, eso sea donde nuestro barco va, porque eso es lo que nos está dirigiendo nuestro norte, es la mejor expresión, nuestro norte, porque ahí es como que prácticamente todos hasta, vamos a entrar hasta en un lenguaje místico,
tus guías, los ángeles, todos tus ancestros, todos ellos. Si has visto hasta las películas de Moana y todo eso, todos los ancestros van y te apoyan y dicen, aquí estamos, porque esto es lo que el alma vino a hacer. Y quizás nosotros no nos atrevimos a hacerlo, pero aquí estamos todos. Mira, soy erizada completamente. Todos estamos aquí para apoyarte en eso. Hasta me salieron lágrimas, así que me está tocando cada tecla a mí. Qué bella. Pero quedarnos en que algo pase. Y te voy a dar un ejemplo que acaba de pasar hace 2 días y lo hacemos siempre, que fue con mi mamá. Estaba haciendo su check-in, vino por unos días a visitarme, ya se estaba regresando a Barcelona. Y cuando fue a hacer el check-in estaban cobrando los asientos, que ya ahorita cobran todo por extra, por extra, por extra, no sé qué. Y entonces están cobrando los asientos. Entonces ella se empezó a quejar, cónchale, que ahora cobran por todo, no sé qué. Bueno, esperamos. Y le digo, ma, ¿qué vas a esperar si mañana van a estar más caros? Y entonces ella, no, pero digo, ven acá, dame y vamos a salir de esto. Y parece tonto ese ejemplo, pero fue la acción inmediata, o sea, fue inconsciente Claro, la respuesta. claro. Vamos a esperar que mañana va a ser mucho, vas a tener solo los más caros. Y entonces, pero eso lo hacemos siempre, esa actitud. Entonces, en cambio, lo que tenemos que ver es, esta es la realidad, o sea, digamos, en una mente más abierta, más sin esperar el milagro, porque ese es un concepto de esperar el milagro, pero cuando nosotros entendemos esto está pasando, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué herramientas tengo en este instante para resolverlo? Bueno, tengo el dinero, tengo la tarjeta, déjame resolver esto de una vez, no sé qué. Y eso parece un ejemplo tan trivial que tú dices, ay, qué horror, qué vieja tacaña. No, no era. Fue el inconsciente y que lo llevamos es a otros espacios donde dices, uy, así me comporto yo, estoy esperando tal. Y lo que nos corresponde es, esto está pasando, ¿cómo lo puedo resolver de la manera más fluida y salgo? Y salgo de aquí y sigo, y salgo, pero no, nos quedamos ahí, ay, ya Diosito, por favor, que eso se resuelva y cuando me meta en internet, que ya esto esté listo y yo tenga mi asiento, tú sabes, primera fila, gratuito. Gratis. No va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? En el Que pensamiento llega la fantástico, frustración, en llega el la pensamiento frustración. fantástico, entonces es como, wow, no, 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 ya somos grandes, ya somos adultas, ya podemos empezar a ver y a resolver de otras maneras nuestras situaciones. Lleva ese ejemplo a gran escala. Es, aplica para todo. Mira, nombraste a Moana y no voy a entrar en tema Moana porque nos dan aquí las 8 de la noche, porque Sí, Moana, wow. Pero hay una parte que nombraste mi palabra faro de este año, coherencia, sí, esa es la... coherencia. Creo que ha sido una de las palabras que, no sé, que se escondió o nos la escondieron o decidimos no verla, porque orden y coherencia nos invitan a, mira, ya va, Sí, detente un claro. momento, sé honesta, sé sincera, ¿qué quieres tú? Bueno, no, no, ¿qué quieres tú? No, bueno, no, ¿qué quieres tú? No, ¿qué quiere tu mamá? No, ¿qué espera tu esposo? No, ¿qué esperan tus hijos? ¿Qué quieres tú? No sé, ok, ¿qué no te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué te rompe el corazón? Entonces Claro. ahí me molesta esto, esto, esto. ¿Y qué puedes hacer tú por eso? Tal vez puedo aportar en esto. No, me emociona esto. ¡Pum! Lo encontraste. Un primer gancho. Claro. Cuando te agarras de ahí, porque claro, si no tienes claridad en lo que quieres, y ojo, ojo, que si no tienes claridad hoy en lo que quieres, no pasa nada. Porque la primera vez que alguien me preguntó a mí, ¿qué quieres? Yo tenía, no sé, más de 30 años. Porque yo andaba por la vida cumpliendo el checklist que me habían dado. Estudiar, Todas, graduarte, todas conseguir un buen hemos sido trabajo, culpables de eso, exacto. Sí, tener sí, un sí. buen cargo, ajá. Claro. Andaba y ni siquiera sabía que andaba en piloto automático. Y Claro. alguien me preguntó una vez, pero, ¿qué quieres? Y yo, Sí, qué increíble. pues, O es bueno, esa, ¿quién eres? O sea, ¿quién soy? Esa es una respuesta, como dice, Dios mío, es demasiado profundo. Toma claro, tiempo, pero, no exacto, sabemos. exacto. Y eso fue, ojo,
hace un montón de tiempo y me acuerdo que la respuesta que llegó de forma natural, así, suave, sin forzar, sin pensar en nadie más, porque claro, me agarró fuera de base, claro. estábamos conversando de X cosas de la vida, trabajo, puestos, oportunidades, y de repente se queda mirándome a los ojos y me dice, ¿qué quieres? Ujú, Y no le contesté, pero en mi mente vino, yo quiero ser mamá, yo quiero cuidar a alguien y ujú. quiero construir un hogar. No le conté, pero ya eso se quedó aquí. Yo Claro. permití que se quedara aquí. Y desde ese momento, porque yo no estaba en Venezuela, estaba en Europa, cuando regresé a Venezuela, estaba decidida a empezar a vivir en coherencia. Y eso incluyó hacer cortes de relaciones y de trabajo que Que no a, iban a con mi la línea. alrededor, a la gente de mi alrededor le parecieron un disparate. ¿Estás loca? Ujú, ¿Cómo vas a soltar tantos años dedicados? Pero si ya tenía el apartamento, claro, eh, los muebles, no, no, me voy. claro. No, no más. Y cuando decidí someterme voluntariamente a, a ese proceso de liberarme de aquello que no era amor, de aquello que me causaba tristeza, dolor y que lo había soportado para encajar, para cumplir con el Claro, checklist. claro. Yo me sentía espantosa, horrible, toqué fondo, vomitaba de tanto llorar cuando había vuelto a mi casa. Y Claro. obvio, como estamos acostumbradas a castigarnos, ¿qué hice? Me sentía fracasada. Sentía que, como decimos allá, que volví con las tablas en la cabeza. Y no solamente lo sentía yo, sino que las personas a mi Te lo, alrededor bueno, bueno, pero me es que lo te lo hacían sentir porque, porque era lo que tú estabas sintiendo, estaba siendo un reflejo tuyo nada más. O sea, lo que Por estaba sintiendo era supuesto, ese reflejo, entonces era no que eran ellos, eras tú, solo que ellos eran la manifestación tuya, pues, de lo que tú claro, estabas. pero en ese Ujú. momento me sentía, pero en el allá. Claro, el trapito. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no fue fácil. Estaba sola. En ese tiempo no tenía ninguna relación con amigas, con mujeres. No, las odio a todas. Esto es culpa de ustedes. Me Mira, engañaron, mira me las ironías de la estafaron. vida, ¿no? ¿Ah? Las ironías de la vida, cómo dio todo un giro. Claro, porque estaba yendo en una dirección que no era. A mí me enseñaron nada contra la corriente. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? Y las odiaba todas. Esto es culpa de ustedes por esas comedias románticas. Eso no existe. Hasta que me desahogué, me rendí y en cuestión de meses, 7 meses después de yo haber vuelto a mi casa, de haber llorado, de haberme deprimido, de empezar un nuevo trabajo, de querer pasar como invisible, no existo, no estoy, no me miren, no me hablen, 7 meses después apa aparece en mi radar un amigo y ese amigo que tenía mucho tiempo que no veía, resulta que había reaparecido en mi vida para que yo, para servir como puente, obvio, esto lo puedo contar ahora sí, antes no. Claro. Y quién apareció al otro lado de ese puente? El que es hoy mi esposo y padre de mis 2 hijas, ¿ves? O sea, en aquel momento, en 2009, en abril de 2009, la respuesta que vino a mi mente una noche en Francia fue, yo quiero ser mamá. Y yo estaba en Francia buscando trabajo como ingeniera. O sea, había ido para quedarme. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y esa pregunta me desinfló y me animó. Yo me regreso. Y al regresar, mira, pim, Claro. pum, pam. Y Y mira, todo se dio. Y claro, todo ahora, se... Ajá. perdona que te interrumpa, que me emociono porque necesito decirlo. Anoche mi esposo me decía, estábamos sentados conversando y me dice, ¿te das cuenta de todo el camino que hicimos para que hoy estemos en una banca en Estados Unidos?
¿Quién nos hubiera dicho esto hace 20 años y lo íbamos a creer? Conversando y decidiendo cuál es el siguiente paso que vamos a dar. ¿Ves? Pero yo tuve que, o decidí aceptar que lo que quería no era lo que querían los demás, no era lo que estaban esperando de mí. Y siempre me he marcado como positiva, pero en verdad estaba amargada, estaba peleada con el mundo, sobre todo con las mujeres. Y ahora, venga, mujeres, vamos. Pero fíjate lo que te quería mostrar acá. Claro, la decisión fue la instantánea, fue la que vino espontáneamente, más que instantánea, es espontánea vino esa respuesta. Pero, que es lo que quiere el alma. Pero ese proceso de aquí a acá, a sentarse en ese banco ayer, a hacer esa discusión, fue mucho trabajo interno. Entonces, claro, el incomodarnos tanto en esa sensación de todo lo que tú viviste, que te sentiste fracasada, todo, el deconstruir toda esa versión que no somos, es doloroso. Es como, es un proceso de remodelación, tienes que sacar los gabinetes de la cocina, tienes que, o sea, todo ese proceso es tan incómodo que en medio de que no tienes nada y que está todo el polvo y que hay gente extraña en tu casa, tú dices, coño, ¿por qué fue que yo decidí remodelar esto? Me hubiera quedado con la cocina vieja. 1000 veces lo dices, 1000 veces lo lloras y dices, coño, ¿qué fue lo que yo estaba pensando? Claro, después que ves esa cocina maravillosa y tienes todo nuevo, dices, uff, pero el proceso puede ser muy doloroso. Ahora, sin ese proceso no llegamos a eso. Entonces, es parte de eso, estar disponibles a entrar en los procesos, a permitirnos y entender por qué los estamos viviendo, porque de repente, ojo, no tiene que ser doloroso, no es que ese es el único camino, solo que estamos tan atados a versiones que no somos nosotras o a versiones desde el sacrificio y desde la lucha, que entonces ese proceso de transición se hace un poco quebrado, pero ahorita hay tantas herramientas que pueden ser unos procesos mucho más rápidos. Y igual vas a vivir el proceso, pero desde el entendimiento, entonces no se sufre tanto. Si te permites ampliar tu percepción y esa toma de conciencia, no lo sufrimos tanto. Vamos entendiendo el por qué se está viviendo esa realidad y cómo se está viviendo y puedes salir de ellos muy rápidamente, vamos a decirlo, en comparación a cómo hemos vivido las experiencias anteriormente. Claro, Entonces, y es ¿qué que te fíjate, permite eso? perdona, hay una diferencia entre sentir dolor o incomodidad y sufrimiento. Claro. Porque el sufrimiento es opcional, no hay que sufrir. Pero sí es importante ponerle voz a esto que nosotras hemos sentido. Y es mucha incomodidad, Claro, dolor, tristeza, sí, sí. rabia y muchos momentos donde sentimos yo no puedo más. Uh-huh. Yo sentí que no iba a poder más y era tanta la locura que en algún momento me llegué a preguntar, o sea, ¿realmente mi vida tiene sentido? Afortunadamente, sé sin ninguna duda que hay ángeles cuidándome, guiándome, susurrándome constantemente, aunque no los pueda ver y tocar y Claro, pero así. este mundo existe, sí. Sí, y eso fue lo que me sostuvo en aquellos días. Fueron espantosos. Yo pensé que mi vida se había terminado. Y ahora que luego digo, ay, pero por favor, qué Sí, sí, drama. Pero no, no es drama. Es que es muy duro cuando se corre el velo, cuando te quitas los claro, lentes, claro, cuando se te cae claro, la armadura del personaje que te armaste. claro, es Tal una... vez te sientes Pues, tal vez te sientes aliviada y vas a bailar, a disfrutar, a gozar, pero también hay casos donde te duele porque es incómodo, claro. Eh, y no se trata de sufrir ni de quedarnos ahí, sino de saber, de que sepan que se pasa por ahí, pero es temporal, es claro. temporal.
Claro. Entonces, bueno, nosotras íbamos a hablar hoy de por qué si soy positiva no veo cambios y mira todo lo que salió. Para acá, para allá, porque esto es fascinante, Pero apasionante. chévere, y podemos en este espacio como que cerrar. Viniste en esta parte de que dijiste la palabra coherencia. Yo también, tan bella. Este, para mí esa es una palabra clave. Coherencia, no solo en, fíjate, todo lo que es, si tuviste que pasar una vez que tú decidiste necesito ser coherente conmigo, pero volviendo al tema del positivismo, tienes que ser coherente con lo que estás sintiendo. Nosotras sabemos cuando no estamos vibrando, cuando estamos alineadas, cuando se nos eriza la piel y se nos salen las lágrimas, justo dice, uy, esto que estoy diciendo es poderosísimo y esta es verdad y en este camino voy. O cuando nos estamos convenciendo. Entonces es cuando tú sientes, cuando tú piensas en un deseo y sientes un vacío y hay un sustito, así lo estés haciendo, te está mostrando que hay un miedo ahí. Es solo el mensajero, nuestras emociones no son buenas ni malas, es solo el mensaje. Y si tú aprendes a entender y dices, uy, aquí está mi cuerpo, dice mi cuerpo, todas mis sensaciones me están diciendo que lo que yo siento aquí es vacíos, miedo, carencia, abandono, me voy a entender eso, me voy a atender eso, porque esa es la coherencia que tenemos que tener, porque entonces es poderlo ver, poder decir coherente contigo, yo quiero ese deseo y quiero ir para allá y me llama el alma, pero estoy sintiendo esto, entonces déjame ver por qué yo estoy sintiendo esta cosa, no engañarme y decir, no, 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 esto va a pasar, esto va a ser, yo tal y tengo mi meta, lo escribo todas las noches, no, ya no, vamos a entender, lo trabajamos y nos vamos alineando hacia allá, porque eso es donde el alma nos está llamando. Entonces, es coherencia en lo que tú dices, en el ir actuando y tomando las decisiones que corresponden a eso. Y es coherencia en ver cómo me estoy sintiendo, cómo estoy yo actuando, qué decisiones estoy tomando. Y si no van acordes hacia eso que me mueve, que el alma, ¿sabes? Me brillan los ojos, déjame ver por qué yo me estoy saboteando con eso. Eso sería, si tú ves la vida de esa manera, ya hay un cambio radical en tu realidad. Ya ahí sí empiezan a calzar las piezas del rompecabezas. Y clave aquí, no tienes que hacer este camino sola. Ya no más, No, ya no, ya no. ya no más. Es indispensable las mujeres. A ver, que yo esté diciendo esto, no se imaginan la cantidad eh, de, de, de camino recorrido. Porque hace unos años, estos grupitos de mujeres a mí me desesperaban la vida. Lo reconozco, sí. Me da un poco de vergüenza y al mismo tiempo digo, ah, bueno, claro, tenía que ser tan intensa para después poder ser intensa en el otro punto. Y entonces encontrar el equilibrio y decirte, te entiendo. Si tú lo dices o lo piensas, te entiendo. Pero bueno, la cosa es que nosotras hemos sido llamadas para servir y para vivir abrazadas, agarradas de la mano, desde la colaboración. ¿Y qué ha hecho el sistema? Nos ha hecho competir, nos han dividido, ajá, eso lo hablamos otro día. Quiero invitarte, a ti, a todas, a buscar tu tribu, tu grupo, y si no la tienes, ven con nosotras, y si no es con nosotras, invéntate la tuya, Claro, pero acompañadas, eso me acompañadas, encanta, eso es cierto, eso me encanta. acompañadas. Uh-huh. Bueno, gracias. Podríamos pasar horas hablando. Vamos a dejarlo hasta aquí. Es un abreboca de lo que estamos creando las dos para nuestras comunidades, para nuestra comunidad. Como siempre, un placer. Me quedo incendiada. Un placer compartir contigo este espacio. Gracias a todas las que se conectaron. Estuvo impresionante. Mensajes, corazones y bueno, gracias. Nos vemos el El martes que próximo martes. viene con la parte 3. Mientras tanto, por privado nos pueden escribir, comentar, preguntar. Nosotras ya tenemos una planificación hecha, pero
Si hay una pregunta como la de hoy que se repite y se repite, la contestamos. Por supuesto. Y por favor, así como la otra vez tuvimos una, tú sabes, una, ¿qué te hace ruido a ti? Empieza a escribir. En este caso, ¿qué sientes que te mueve el alma? ¿Qué sientes que te brillan los ojos? Empieza a escribirlo y yo sé que posiblemente lo has hecho, pero esta vez quizás con esta información, sabiendo la frecuencia, sabiendo qué es lo que realmente son las cosas que son importantes para mí, ¿qué es esto? Y empieza a ver si estás en coherencia con esos pensamientos o si hay un vacío cuando lo escribes. Y eso ya te empieza a hacer ok, aquí estoy, esto es donde yo estoy, aquí tengo miedo, aquí tengo duda, aquí voy chévere con esto. Entonces, permítete ese espacio de empezar a entrar en coherencia desde todas esas cosas que mueven al alma. Ahí ya empezamos a hacer un cambio importante. Nos vemos el martes, mi corazón. Gracias, nos vemos el martes. Chao, chao. Gracias.